nombre es Jerry Reimer. Nací en Steinbach, en la ciudad de Steinbach, en Manitoba, Canadá, y crecí parte de mi vida en Canadá, pero parte también aquí en Paraguay, en Loma Plata, donde crecí en la familia de con mis padres, Erich y Tina Reimer. Tengo 2 hermanos y una hermana. Yo en mi infancia crecí, como ya mencioné, mayor parte de mi infancia aquí en Loma Plata, y me fui a la escuela Pioneros de Loma Plata, donde también nos fuimos a la iglesia Betel como la familia. Nos fuimos crecí prácticamente yéndome ya a la iglesia desde pequeño, y conocí las historias bíblicas. Era siempre algo muy interesante para mí ya en mi niñez, todo el tema de la Biblia, las historias. Sabía casi todas las historias de la Biblia. Me cuenta mi mamá cómo le contaba con mucho entusiasmo a la gente las historias bíblicas, especialmente a mis abuelos. Me gustaba contarles, ¿verdad?, cómo era todo. Fui hasta los 12 años aproximadamente lo que me fui a la iglesia con mi familia. Después de eso ya terminé con la escuela dominical. Prácticamente a la escuela dominical nada más lo que me iba. Cuando llegué a mi edad y terminó la escuela dominical, a los 12 años mis padres ya no me obligaban más a ir a la iglesia. Había intentado algunas veces, pero me parecía muy aburrido y no me sentía a gusto, y dejé todo el tema de la iglesia en ese tiempo ya. A partir de ahí buscaba maneras en las cuales podía disfrutar de la vida. Yo decía que, la verdad es que pasé muchos tiempos tristes también en mi niñez. En ese tiempo en la familia había muchas peleas, especialmente mis padres no se llevaban bien, y eso me llevó a una profunda tristeza, y traté de llenar o de ponerme una curita sobre los dolores que llevaba. Comenzaba a fumar a los 14 años, a los 15 años ya fumaba hasta 2 paquetes de cigarrillo por día. Claro, al principio tenía que hacerlo a la escondida, pero ya a los 15 ya comencé a fumar abiertamente. Ya no me podían más decir nada, simplemente era muy rebelde. Comencé a ser rebelde en ese sentido. Comencé a tomar alcohol también. A los 15 comencé a fumar marihuana. A los 16 comencé a consumir cocaína, y de ahí las cosas se venían para abajo. Tenía 17 años cuando decidí abandonar el Paraguay. Más bien quería abandonar mi entorno, porque me daba cuenta de que no me sentía bien. Me sentía muy juzgado, me sentía que todo el mundo me miraba para abajo encima de mí, y yo quería deshacerme también de toda presión. Creo que gran parte de esa presión que yo sentía era por mi rebeldía. Cuando una persona vive en rebeldía, se siente como que todo el mundo le mira y le mira mal. Y eso fue mi situación. Entonces decidí salir y volver a mi país natal, a Canadá. Ya que había nacido ahí, no necesitaba ningún permiso de mis padres. Tenía apenas 17 años, pero pude volver sin ningún permiso. Y llegué allá a unos amigos que tenía ya de antes, que se habían ido anteriormente ya. Tenían todo listo ahí para mí, menos trabajo. Entonces por varios meses tuve que vivir con muy poco hasta que conseguí un trabajo, pero ahí seguía mi vida desenfrenada. Y se empeoraba incluso porque ahí comencé a tener acceso a muchas diferentes clases de drogas, a prácticamente todas las drogas de fiesta, como lo llaman. La cocaína, gracias a Dios, pude dejar en ese tiempo porque era muy costosa y no tenía lo ni para comprar. Y yo me rehusaba de ir a robar para conseguir mis drogas. Siempre me limitaba a consumir solamente lo que yo podía ganar en el trabajo, pero eso también, el 100% de eso siempre entraba. Me apartaba un poquito para mi comida, y después el resto siempre era para las drogas. Con mis emociones, yo pensé que por un tiempo lo tenía ahora hecho con las drogas. Con eso me manejaba, con eso me mantenía mi nivel de ánimo alzado. Especialmente con la marihuana lo usaba desde la mañana, desde temprano. Era mi medicamento de todos los días. Pero mi vida emocional se iba para abajo. Las drogas ya no me daban más lo que me habían dado al principio, y comencé a realmente sentirme como que si no valía nada, y que no había un propósito en la vida. Lo que más me preocupaba era eso. Yo vivía como si fuera que no existía un propósito, y
Y en vez de vivir esa vida sin propósito, llegué a la conclusión de que era mejor morir. Y comencé a buscar maneras o pensar en maneras cómo podía quitarme la vida de la forma más o menos dolorosa posible. Y comencé a calcular qué sería el resultado de ello. Y llegué a la conclusión de que eso sería lo mejor que podía hacer. Sin embargo, había algo que siempre no me dejaba en paz, y era esa gran pregunta: ¿y qué después? ¿Qué pasa si después de esa vida de repente hay algo más? ¿Cómo te vas a enfrentar con ese algo más? Y no quería creer que la Biblia tenía razón, porque pensé que la Biblia, la religiosidad, pensé que ya había intentado con eso. Me había ido a la iglesia en mi infancia, en mi niñez, y dije que ahí no estaba la respuesta. Ya lo había probado y no me había llenado, no me había enseñado de mi propósito. Entonces dije, pero tal vez hay algo diferente en la vida. Tal vez no es la Biblia, tal vez hay algo que yo todavía no conozco. Tal vez es Alá, tal vez es Buda, tal vez es otra cosa. Y comencé a buscar. Recuerdo que volví a entrar en una librería después de muchos años y me hice miembro de una librería y comencé a leer libros. Pero todo lo que era lo más lejos de la Biblia. Comencé a leer acerca de palmastría, de astrología, de cientología, de espiritismo y diferentes perspectivas, digamos, de la vida y enseñanzas que declaran conocer parte del propósito de la vida, por lo menos. Y leyendo todos esos materiales, y después tenía un amigo también que estaba metido en los artes marciales, pero ya en los niveles muy avanzados, donde se comienza a utilizar las fuerzas espiritistas para lograr ciertas cosas. Él nos comenzó a enseñar diferentes cosas que de repente mis ojos se me abrieron a un mundo espiritual muy real. En una ocasión, este amigo nuestro estaba en nuestra casa y comenzó a mostrarnos cómo podíamos manipular la naturaleza, como él lo llamaba, ¿verdad? Y él decía que todo está bien, que eso es todo, es parte parte del universo, y que cuando haces ciertas cosas, ciertas meditaciones, entonces tales cosas ocurren. Y comenzamos a probar y experimentar y funcionaba. De repente había cosas que se movían y cosas que ocurrían, que mis ojos de repente se abrían hacia un mundo totalmente diferente de lo que yo había conocido. Y dije, ¿será que en eso ahí está mi propósito? Pero había algo que no me dejaba en paz. Hoy día yo sé que fue el Espíritu Santo que siempre, otra y otra vez me hablaba, me decía que la respuesta está en la palabra, la respuesta está en la Biblia. Hasta que un día no aguanté más, agarré una Biblia que teníamos guardado por ahí de un viejo amigo mío. Habíamos intentado defumar las páginas de esa Biblia, pero el papel era tan terrible que apenas la primera página habíamos arrancado, y hasta ahí nomás, porque no pudimos fumar esas hojas. Y comencé a leer esa Biblia. Y me fue tan interesante. De repente comencé a leerla con otros ojos y comencé a darle esa duda. ¿Será que podría ser cierto? Me comenzó a interesar tanto que comencé a leer por horas por día. Varias horas por día. Menos mal mi trabajo era de noche, entonces durante el día nadie me molestaba. Mis amigos estaban en sus trabajos y yo tenía mucho tiempo para leer. Y me comenzaban a resaltar esas palabras de la Biblia, comenzaban a tocar mi vida. Cuando llegué a entender, llegué a leer todo el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, y entendí que Dios mismo se manifestó en esta tierra y que Él murió por mí, eso me deshizo. Recuerdo bien esa noche cuando, leyendo, había regresado del trabajo, era eso las 3 de la madrugada más o menos, y tenía tanta sed a la palabra de Dios que esa noche, cuando vuelvo y llego en casa, yo ya venía con ansias, con esas ansias de leer más,
porque pareciera ser que me llenaba algo, me satisfacía en mi espíritu, y comenzaba a leer otra vez. Leía hasta eso las 4 a 5 de la madrugada, y me tocó tan profundo lo que Jesús había hecho por mí. Yo dije, y recuerdo que no sabía cómo hacer eso. Nadie me había explicado cómo ser salvo, pero a base de lo que había leído, yo dije, Dios, yo quiero ser tu seguidor, yo quiero ser tu hijo. Haz en mi vida lo que necesitas hacer, pero transfórmame, cambia mi vida. Yo ya no quiero más vivir esa vida, yo quiero una vida diferente. Y esa noche me llegó una paz tan profunda a mi corazón que me transformó totalmente. Nunca más fui la misma persona. En ese momento muchas cosas entendí, muchas cosas todavía no entendí, pero yo entendí una cosa: ahora yo soy hijo de Dios. Yo lo sentí que algo cambió en mi vida, y que ya no era más la misma persona. Y comencé a buscarle a partir de ahí. En esa misma noche, lo que no había mencionado, vivíamos entre 3 amigos en una casa, y uno de mis amigos, junto con él, habíamos estado estudiando la Biblia. Él, a la par mío, habíamos comenzado a leer o a tomar esos pasos, y él en esa misma noche también había entregado su vida al Señor. El siguiente día a la mañana, cuando él bajó de su pieza, teníamos nuestros dormitorios arriba, y yo ya estaba en la sala leyendo mi Biblia otra vez, cuando él baja y me mira con una feroz sonrisa y me dice, ¿vos tomaste la misma decisión que yo? Y le digo que sí, esa misma decisión tomé yo. Ni habíamos hablado acerca de ello, no habíamos hablado de tomar esa decisión. Yo pensé que yo había perdido a mis amigos ahí en esa misma noche. Él tal vez pensó lo mismo, pero al mirarnos sabíamos que habíamos tomado la misma decisión. El tercer amigo que vivía en la misma casa se rió de nosotros ese día y decía, ustedes pueden ser religiosos si quieren, yo no quiero saber nada de eso. Después de un mes, cuando él vio la transformación en nuestras vidas, dijo, yo ya no aguanto. Este cristianismo yo también quiero. La vida que nosotros habíamos llevado de antes, y por las experiencias que habíamos tenido con una comunidad religiosa, teníamos un terror de ir a una iglesia. Teníamos también nuestras convicciones propias todavía acerca de la Biblia, porque éramos muy nuevos, muy novatos. No habíamos leído en ninguna parte en la Biblia que fumar marihuana estaba malo. Entonces felizmente fumábamos nuestra marihuana mientras leíamos la Biblia, y orábamos los unos por los otros. Pero siempre cuando leíamos algo, lo aplicábamos en nuestras vidas. Leíamos que Jesús y sus discípulos echaban fuera demonios, y que Él nos había dado esa misma potestad. Pensamos un poco en nuestras propias vidas y dijimos, después de todo lo que vivimos, tenemos que tener demonios que echar el uno del otro. Y comenzamos a echar demonios el uno del otro, y nos liberábamos de tantas cosas, nos liberábamos de pecados. Pronto después de eso también me enteré de que fumar marihuana no era bueno para mí, y el Señor me dio la potestad, me dio el poder de cortarlo de un día a otro. Jamás volví a las drogas ni a esa vida desenfrenada. Si yo miro hoy día, tengo paz. Desde ese día tengo paz en mi vida. Tengo alegría, tengo gozo, y tengo un propósito por lo cual vivo. Y yo sé que esta vida acá es solamente el comienzo. Y eso es lo maravilloso. Si yo pienso en la eternidad, me alegro, me viene un gozo, porque yo ya sé que puedo enfrentar la muerte, puedo enfrentar el día en que yo tengo que pasar de esa vida, pero ahí recién comienza. Y que después de esa vida hay toda una vida de gloria con el Señor Jesús. Y eso es mi esperanza para ti. Eso es mi esperanza, que tú también conozcas al Señor, porque sin Jesús en nuestras vidas, la vida no tiene sentido, la vida no tiene propósito. Tal vez encuentres algún pequeño propósito para aquí en ese tiempo, pero nunca, jamás vas a encontrar tu propósito completo si no encuentras a Jesús, a tu Creador, porque nuestro propósito está en nuestro Creador. Y eso es mi esperanza para ti, eso es mi reto para ti, a que dediques tu vida no a complacerte a ti mismo. Eso es lo que yo hacía. Dedicaba mi vida a complacerme a mí mismo, y eso nos vacía. Si lo hacemos, si vivimos para nosotros mismos, nuestra vida va a ser vacía. Jesús decía que él que se aferra por su propia vida la va a perder, pero el que pierde su vida por mi causa la va a encontrar. Y eso es lo que ocurrió en mi vida. Yo perdí mi vida, yo decidí entregar mi vida al Señor Jesús y vivir completamente para Él.
y en Él he encontrado propósito, en Él he encontrado la verdadera vida y esa vida Él también lo tiene para ti.